¿Qué tal? Buenas noches. Ya hemos llegado. Ya estamos aquí de nuevo y ya comienza un nuevo programa de Andalucía Paranormal. Un programa de 7 Televisión en ya su segunda temporada, en la que vamos a procurar que hoy pues les resulte de lo más interesante, porque nuevamente vamos a irnos a diferentes puntos, a diferentes enclaves. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de también, cómo no, de fotografías extrañas, pero siempre con 2 temas centrales. El primero de ellos, la Casa del Alemán, que nos va a ubicar en la provincia de Sevilla y que es un punto relativamente conocido para muchas de las personas que se dedican al urbex o a lo que es la investigación paranormal en la provincia. También amigos que vienen de otras zonas y que lo tienen como un punto destacado, como un punto referencial en cuanto a lo que es investigación y misterio. Vamos a hablar de una película que está de moda, aunque ya es antigua, El Núcleo. Ahora les explico de qué va. Seguiremos hablando de un misterio importante, los gigantes de Tula. Y van a ver y van a descubrir por qué. Un libro. El libro de hoy, este que tengo en mis manos, El caso de los ovnis. Uno de los primeros libros que se escriben sobre los no identificados, de Morris Jessup, y que tiene toda una historia conspiracionista detrás de ella. Un libro que además fue de los primeros que se escribe, en este caso, de fenómenos de este tipo. En este caso, la edición que yo tengo en mis manos es del año 1955, aunque el original en inglés evidentemente es de mucho antes, y que les va a llamar mucho la atención por lo que dice, por lo que habla y por lo que hay detrás de él, sobre todo del final que tuvo su autor. Y vamos a hablar de fotografías también extrañas. Permítanme que haga una pequeña editorial que suelo hacer siempre al inicio de estos programas y que en este caso nos debe de llevar también por el mundo del misterio. Por el mundo del misterio y por el mundo de la cultura. Hay muchos compañeros que se dedican también a escribir, a investigar, a dar conferencias y que realizan rutas de misterio. Yo mismo las hago. Nuestras rutas, evidentemente, las hacemos en calidad de personas que saben de estos temas, que entienden de estos temas, que tienen un reconocimiento público bastante amplio y que a lo largo de las calles de una determinada ciudad pues vamos hablando exclusivamente de misterio, No se habla de nada más, no se habla no se interpreta patrimonio, no se habla de nada, evidentemente, que salga ajeno al misterio, y simplemente hablamos de misterio. Y es una forma también muy interesante de conocer una ciudad. No se entra en conflicto con nadie, en tanto en cuanto yo, por ejemplo, en las rutas que yo hago, simplemente hablo de mis casos, de mis investigaciones, y que todas ellas van bajo copyright y todas ellas, pues evidentemente están investigadas directamente por mí. Otros compañeros como por ejemplo Jesús Callejo, Álvaro Martín, Carlos Mesa, José Manuel Morales Gajete, José Manuel Frías. En toda España hay muchísimas rutas de este tipo, rutas que también hacen, por ejemplo, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, a través de esos viajes maravillosos que hacen por el mundo o por diferentes ciudades de España, y que nos dedicamos ¿a qué? Pues a enseñar la otra vertiente que tienen estas ciudades. Cuando se va a una ciudad se disfruta de sus monumentos, se disfruta de lo que podemos ver, ¿verdad? Estamos en un punto, vemos, por ejemplo, el que viene a Sevilla, pues contrata una visita, por ejemplo, al Alcázar de Sevilla, y un guía oficial que hace un excelente trabajo, pues les va mostrando todo lo que son esos puntos que debe de conocer y esas historias
dentro de la historia que debe de conocer, que es importante. Y también hay una forma diferente de conocer la ciudad, una vez que ya la conoces de esa forma, que es a través, por ejemplo, de la gastronomía. Y se hace la ruta de la tapa, que es muy interesante, sobre todo al que es de buena mesa, de buen comer. O se hace, por ejemplo, una ruta diferente en bicicleta, o, ¿por qué no?, una ruta misteriosa para conocer la ciudad. Y eso es importante, porque es un terreno que no se cubre, es un terreno que además está realizado por expertos de la comunicación, del periodismo, ¿verdad?, escritores, divulgadores, gente que tiene mucho conocimiento y que también hay que saber defender. Es cultura, es otra forma de dar cultura, es una forma que no entra en conflicto en su exposición, en su contenido con nadie, y es una forma que hay que saber también salvaguardar, que hay que también saber cuidar y que hay que saber darle su espacio. Y es un tema serio porque en estos últimos tiempos en los que hemos salido de una pandemia, todas las personas disfrutan de lo que es la calle, y también hay que saber disfrutar del misterio y de esos recorridos, y sobre todo de algo importante, de la presencia, de hacer una ruta de misterio con un investigador que a lo mejor ha escuchado en la radio, en la tele o le ha leído un libro. Yo particularmente me sentiría encantado de poder hacer una ruta en Madrid con mi buen amigo de canal de Onda Madrid, Álvaro Martín o Jesús Callejo. Imagínense una ruta con Jesús Callejo en Madrid. Eso es lo más grande. O hacer una ruta, por ejemplo, por Extremadura, pongámosle, con un buen amigo como Lorenzo Fernández Bueno o como, por ejemplo, Josep Guijarro. ¿Por qué no? O hacer una ruta por Barcelona con Carlos Mesa, o hacer una ruta en Granada con Fede Padial. ¿Por qué no? Pues sí, es necesario, y eso es cultura. Es cultura y es un orgullo que tener personas con tanta cualificación como las que se puede encontrar uno ahí. Por eso sepamos defender también eso, sepamos defender estas innovaciones. Hoy que los gobiernos hablan tanto de los emprendedores y que hablan tanto de que la gente de una determinada edad tienen que emprender, tienen que apostar, pues apoyemos a esas personas que emprenden, apoyemos, no les pongamos barreras, apoyemos a los que emprenden y a los que quieren dar cultura, al que viene de fuera y el que, por supuesto, lo hace dentro de la legalidad. Lo hace dentro, en este caso, de empresas que están autorizadas, de empresas que tienen toda la documentación en regla y que las personas que lo hacen tienen una solvencia, escritores, periodistas. Es decir, hagámoslo porque es una labor. Los guías turísticos oficiales hacen una labor encomiable. Los bares con esas rutas gastronómicas hacen una labor encomiable. Los museos, ¿qué decirle de los museos? Y también estas rutas alternativas que deben de tener un poquito de más apoyo y de más comprensión. Hecho esta defensa y esta editorial, que también me toca a mí personalmente, como persona que hace rutas en la calle, pues pasemos esta página y comencemos a desplazarnos a un punto, al Aljarafe sevillano, la Casa del Alemán. Que lo primero que he de decirles es que no tenemos que confundir la Casa del Alemán con Villa Chaboya. La Casa del Alemán que están viendo en pantalla es la mal llamada Casa del Alemán, porque realmente la Casa del Alemán del Aljarafe sevillano es la llamada Villa Chaboya, y Villa Chaboya es realmente un punto en el que vivió un antiguo cónsul que estuvo en Sevilla. No es una cuestión baladí. Esta persona fue uno de los empresarios que apuestan por crear Sevillana de Electricidad. Fíjense lo que supone eso, no solo en la provincia de Sevilla, sino en toda Andalucía. Y fue la apuesta por la luz eléctrica en su día, que era un señor de origen alemán, obviamente, que apostó por esta ciudad y que estaba en contra del régimen nazi, lo cual le valió que, entre otras cosas,
que Hipodeyano ordenara su muerte. Yo no voy a entrar en política, ni voy a entrar, evidentemente, en cuestiones que no están llamadas al mundo del misterio. Tengo mi idea, que no voy a exponer porque no es ni el sitio ni el lugar. Pero sí es verdad que a este señor, a Otto, se le acaba fusilando y acaba muriendo víctima precisamente de no ser un correligionario de lo que es esa ideología y que estaba en contra, manifiestamente en contra del régimen nazi. Bueno, pues Chaboya es un sitio, y este que ven en pantalla, que a mí me ven desviar un poco la mirada porque lo tengo en el monitor, pues esto que están viendo en pantalla es la mal llamada Casa del Alemán, que está en Simón Verde, y que es un chalet de 3 plantas impresionante, lástima que esté abandonado, porque realmente ocupado aquello debió de haber tenido una presencia y una vista impresionante, y en su interior, que les garantizo que hemos tenido la oportunidad de ir muchísimas veces, que se domina todo el Aljarafe en una vista que es maravillosa, pues aquí lo que nos vamos a encontrar es precisamente un lugar que tiene 3 plantas y que se dice que en su interior lo que se aparece son 2 presencias. Una mujer que está a un lado y que parece ir a unas habitaciones interiores que hay en la planta más alta y que llama muchísimo a lo que es al investigador a entrar en esas habitaciones y ver qué hay allí. Y luego tenemos en la planta inferior, que son 2 amplias salas, pues una sombra que es un poco más intimidante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar allí, de colocar aparatos para tratar de detectar lo que allí había. Íbamos a buscar las 2 presencias, que dicen que son las presencias de los 2 propietarios. Estuvimos allí, estuvimos investigando. Nos pasó una cosa realmente curiosa, y es que pusimos una REMpot en el suelo y aquello pues empezó a detectar algo y a sonar. Se estableció un código que puede parecer simple, y que era aquello de un pitido sí, 2 pitidos es un no, y a partir de ahí vamos a ponernos en contacto. Y empezamos a hacer pues esa prueba, que resultó, la verdad, bastante sorprendente, porque cuando empezamos a preguntar, cuando notamos cómo bajaba la temperatura, se dice aquello de estás con nosotros y el aparato emite un pitido. Estás solo, 2 pitidos, un no. Hay una mujer contigo, da en este caso 2 pitidos, y en ese momento pues lo que se le dice es aquello de tú eres una mujer, un pitido. Es decir, como pueden ver, es una comunicación inteligente, y es una comunicación que evidentemente te asombra. Primero porque estás en un lugar presuntamente encantado. Segundo porque aún no has comenzado a investigar cuando ya notas cómo baja la temperatura y cómo a través de uno de esos aparatos hay una conversación entre comillas, inteligente. Y eso pues debe de llevarnos ¿a qué? Debe de llevarnos a pensar que ahí hay algo y que realmente nos está acompañando, sino a qué se debe que ese aparato se comporte de una forma, como os comentaba, inteligente. Ahí tienen además cómo el aparato está detectando algo, cómo está saltando iluminado por nuestro compañero de Activity Ghost, cómo tenemos la oportunidad también de en ese salón, junto a la chimenea, colocar incluso otros aparatos de medición y cómo sentir que algo se estaba paseando delante nuestra, que a nosotros nos deja un poco sobrecogidos, porque es que ves claramente cómo pasa algo y tú dices, bueno, ¿y eso qué ha sido? Y enfocas, vas, pero sin embargo no encuentras nada. Vaya, te quedas muy sobrecogido, y entonces se empieza a escuchar sonidos en la planta de abajo. Acudimos a la planta baja y cuando estamos allá pues se escuchan
se escucha como alguien cantar, como alguien tararea algo. ¿Y de dónde viene ese sonido? Nos quedamos todos callados y simplemente escuchamos cómo efectivamente alguien está cantando o alguien está entonando algún tipo de canción que al subir nuevamente hubieran saltado los detectores de presencia que teníamos en la planta alta si hubiera alguien arriba, pero ni detectores en la planta alta, ni cámaras de vídeo, ni cámaras con visión nocturna registraban nada. Psicofonías. Yo recuerdo que para esta investigación me llevé la grabadora de Germán de Argumosa. Cuando yo digo muchas veces aquí en este programa la grabadora de Germán de Argumosa, no es que sea una grabadora que es el mismo modelo que el que usaba Germán de Argumosa, no. Es la grabadora que le perteneció a Germán de Argumosa, que es una cosa que me han preguntado, me habéis preguntado mucho por correo electrónico, pero que yo os lo aclaro, era la suya, que llega a mi poder, que me encargué de hacerle una restauración y que hoy funciona perfectamente. Eso sí, bobina abierta con los rollos estos de cinta que no son ni los cassettes, y la verdad es que a mí me resulta un aparato, ¿cómo explicarlo?, ¿no?, que es sensacional. Pero con ese aparato que precisamente llevaba se captan también golpes, raps, y se capta también una voz femenina que se escucha muy mal, porque el problema que tienen las grabadoras de bobina abierta, que es pues el sonido que mete cuando el cabezal está grabando. Yo, muchos lo saben, tengo estudios en electrónica industrial, que fue lo que estudio en formación profesional en los Salesianos de la Trinidad, y estudios que evidentemente concluí con éxito antes de entrar en la universidad y bueno, dedicarme a otras cosas. Y bueno, sé de estos temas, y evidentemente uno se queda perplejo porque algo ha interactuado precisamente con qué, algo ha interactuado con ese aparato y ha grabado algo que se escucha muy mal, como os comentaba, pero que nuevamente nos deja una inclusión, nos dice un soy yo, y quién eres tú, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Hay un nombre, surge un nombre, Hans, H-A-N-S, que luego surgiría en la ovilus física que llevaba, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque en ese aparato puedes leer en pantalla, en esos pequeños dígitos de cuarzo líquido, pues puedes leer lo que te va poniendo Hans. Y uno, cuando se pone a investigar en esta casa, descubre que su antiguo propietario no era alemán, sino que era holandés, y que se llamaba Hans. ¿Casualidad? Eso a posteriori. Después de haber investigado y de haber tenido todos los resultados de esa investigación, es lo que tenemos y lo que descubrimos precisamente, y que se corresponde con la realidad. Luego también, en esta misma planta, donde están nuestros compañeros centrados, y donde, como pueden ver, hay muchas bolsas, muchos restos, indudablemente alguien que ha hecho allí una fiesta, menudo sitio para hacer una fiesta. Cómo enfocan continuamente nuestros compañeros a la REMPOD, porque entre otras cosas es que estaban sonando, estaban pitando el detector de presencia blanco que tienen allí, que están mostrando ahora en pantalla. A un lado que hay también una pantalla, y que a uno le deja realmente muy sorprendido. Y yo no sabría decirles por qué muchas veces estos aparatos tocan, pero lo cierto es que demuestran esa señal que es tan impresionante. Y a mí la verdad es que en esa ocasión que íbamos con el equipo de Activity Ghost, pero en otras ocasiones he ido yo con un amigo que es en este caso miembro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahí está, muchos de los que han venido a mis investigaciones lo conocen, o voy también acompañado por dos ingenieros y tratamos de darle explicación sobre la marcha, y no hay explicación posible. Surge un nombre de mujer en la zona de las habitaciones que les comentaba anteriormente, que al preguntarle dice Madeleine. Claro, Madeleine. Se podría traducir como Magdalena. Y hasta ahí no llegamos a saber si era el nombre de esa propietaria. En otra ocasión, los compañeros hacen una sesión de Ouija,
y también se manifiesta a través de esa sesión pues lo que era una persona, un chofer dedicado a la servidumbre en este lugar, y a mí, bueno, ahí me dejó tremendamente sorprendido, porque cuando estamos realmente investigando en este lugar, también descubrimos que en la documentación que hay, pues había un señor que actuó de chofer, trabajó de chofer, que había sido antiguo militar en la Legión extranjera francesa y que, resultaba particularmente interesante. Incluso hay psicofonías que denotan un cierto acento que evidentemente no es español y que también podría marcarnos muy a las claras lo que es, la nacionalidad precisamente de esas personas. A mí me dejó realmente sobrecogido, asombrado, y hay un momento en la investigación en la que en la zona de los garajes, en la zona del coche, de donde se aparcaban los coches, que es una zona muy amplia, pues también registramos cómo se pasea una sombra que nos resulta también captada en una de las cámaras térmicas que usábamos, y que era una figura fría. La temperatura que podía tener esa figura fría, que no se correspondía con nada físico, era de aproximadamente unos -8 grados de temperatura, y que se paseaba por aquella zona, o que pasó por aquella zona, y que nos habla también que en esta casa del Alemán pues se producen hechos, se producen fenómenos extraños que son muy difíciles de catalogar, que buscándole una posible explicación nosotros creemos que se puede tratar de algo que es, ¿cómo decirle? De algo que pudiera tratarse de un vestigio energético, emocional, que se quedó allí, que se quedó recogido allí, quizás sencillamente porque, entre otras cosas, habitó ese lugar y tiene ese vínculo emocional, sentimental, que hace que una de esas presencias se queden. A mí me resulta muy llamativo también, por ejemplo, que cuando le decimos aquello de ¿puedes darnos una señal?, pues aquello haga sonar los detectores, y que también en un momento dado pues dijera, oye, y si estás aquí con nosotros, puedes también procurar, puedes también hacer, tocar a alguien de nosotros, y que eso pues haga que de alguna forma se sienta una determinada persona, se sienta como alguien le ha tocado, como alguien ha palpado, como alguien ha puesto ese o ha realizado ese contacto que es tan impresionante. A mí todo esto hay que vivirlo, hay que vivirlo. El que no lo vive es el que no lo investiga, el que no está en el sitio, el que no va. Puede que sea más pasional o más vehemente explicándolo, pero en esta casa del Alemán, por ejemplo, ha habido compañeros y compañeras que han tenido la ocasión, por ejemplo, de quedarse solos en lo que se llama un aislamiento. Los aislamientos son sesiones en las que, cuando estamos en sitios tan grandes, tiene ya muchos años, esto no es un concepto nuevo, es un concepto que en este caso pues ponen lo que son y se pone de manifiesto a través de diferentes experiencias que se hacen y se llevan a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos. A través, saben que hay una gran cantidad de todo lo que son de programas de televisión, como por ejemplo Buscadores de Fantasmas con Zak Bagans, ¿verdad? Y que ha sido uno de esos programas de referencia de cultos que luego se ha copiado mucho, pero ellos hacían esas sesiones de aislamiento y las hacían con una máquina, con una Spirit Box habitualmente, y oye, resulta coherente y resulta satisfactorio. Y aquí se hace un poco el coger una persona, aislarla, obviamente entra el punto de sugestión,
Pero claro, nosotros procuramos que esa sugestión sea menor, centrándolos menos en el sentido de lo que puede estar sintiendo la persona, y colocamos a esa persona haciendo un aislamiento con una cámara de vídeo y una máquina, y todo queda grabado. Y si esa persona nos dice, por ejemplo, es que he sentido unos pasos, y en la cámara de vídeo se sienten unos pasos, o he visto una sombra y en la cámara de vídeo desde la posición que tiene esa persona se ve una sombra, es que realmente lo ha visto, es que es objetivo, es que hoy lo pueden ver, que lo hacen muchísimos programas y nosotros también lo hacemos, y el resultado es pues sencillamente muy bueno. Todo eso se hace en pro de la objetividad en un sitio. Tuerzo el gesto porque la ciencia no contempla esto de los fenómenos paranormales. No es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión... Yo he hablado con personas del ámbito científico muy cerrados, y simplemente a mí me dicen que en el tema de los fenómenos paranormales cuesta tanto trabajo creer en ellos porque, entre otras cosas, no pueden repetirse a voluntad. Claro que sí, claro que es así. No puede repetirlo usted a voluntad, es lógico. Es que si lo pudiera hacer a voluntad, pues miren ustedes, no tendríamos que ir a una casa encantada. En un laboratorio decían aquello de fantasma, manifiéstate, y que este se manifieste. O que en un lugar encantado, en un palacio, por ejemplo, en activo, de los muchos que hay en España, decir, vamos a ver, te puedes materializar y que aquello se materialice. Y es que eso no va a pasar. Por lo menos no ha pasado. Al investigador le puede pillar, por ejemplo, in situ, haciendo una retransmisión y que ocurra algo. Sí, eso sí puede pasar. Pero eso es algo que ocurre, no es a voluntad. Es simplemente que esa persona ha estado allí en el momento justo. Como sin duda alguna va otras veces y no pasa nada. Pues esto es lo que ocurre. También tienen en pantalla todo lo que es esas pruebas que con esa máquina, con esa Kinect, que saben que nosotros solemos probar mucho, y que fíjense en este caso cómo detecta unas especies de muñequitos allí al fondo, muñequitos esbozados donde precisamente están iluminando y que no hay nada. Como dos son las presencias que se manifiestan ahí adentro. ¿Casualidad? ¿Es casualidad? Podrían ser uno o ninguno. Vamos a un sitio, nos hablan de presencia, de dos presencias, y se captan dos cosas, dos especies de personajes esbozados en una máquina, que hay dos voces que interactúan con nuestros aparatos, que hay incluso un contacto físico con personas que dicen que se han sentido tocados y que las cámaras, los detectores detectan algo. Son demostraciones, pruebas, argumentos que avalan que en la mal llamada casa del Alemán ocurren hechos extraños, y que ahí hemos tenido una vez más la oportunidad en persona de investigar, y eso siempre es importante y se llama investigación paranormal, que es siempre la primera parte de este programa nuestro de hoy, que va a pasar la página y va a dedicarse al cine, porque nos vamos a ir a conocer una película, El Núcleo. Y dirán, ¿y el núcleo de qué va? Porque aquí hablamos de terror, hablamos un poco de todo, terror, ciencia ficción. La película El Núcleo nos cuenta la historia del centro de la Tierra que se detiene. Esto les sonará. Les sonará porque en las últimas semanas se ha hablado mucho que el núcleo de la Tierra está parando, se está deteniendo, y no es así, no es cierto. Cuando se dice que se está deteniendo es simplemente que hay el núcleo, tienen a ustedes la Tierra, y este es el núcleo, y esto está girando, gira, y ahora lo que está ocurriendo es que está girando a la misma velocidad que gira la corteza, por lo que da la sensación que está parado, pero realmente no está parado. El núcleo de la Tierra se sigue moviendo, y uno ha tenido que leer barbaridades estos días. Yo escribí un artículo en el que desde redacción, en el apartado de ciencia, trataba de explicar precisamente esto,
que según unos científicos chinos, con lo que son las ondas sísmicas, han detectado que hay un enlentecimiento de ese centro de la Tierra, pero imagínense, yo les voy a poner un símil, que esto es el núcleo actual que está girando a 120 kilómetros por hora, una velocidad que yo evidentemente me invento, y eso de que se está deteniendo es que ahora en vez de girar a 120 kilómetros por hora, está girando a 119 kilómetros por hora. Eso es inapreciable. No digo que no vaya a tener unos efectos, pero sí es verdad que de momento no es tanto como se está queriendo o se ha dicho desde quizás ámbitos más sensacionalistas. La película El Núcleo, que ven en pantalla de nuevo, pues lo que narra es la historia de ese núcleo que se detiene y altera, por ejemplo, el sentido de la orientación de las propias aves, que se crean unas tormentas eléctricas y unas auroras boreales que son impactantes y que hacen que, entre otras cosas, se haga una misión para, con una especie de nave, que es una broca, taladrar la corteza terrestre y llegar al núcleo para reactivarlo. Está interpretado, entre otros, por Hilary Swank, la oscarizada Hilary Swank, el Roy Aaron Eckhart, es decir, tiene un evento bastante importante de actores. La película resulta entretenida, resulta cuando menos visible, se puede ver, es de este tipo de ciencia ficción, sin entrar en el terror, pero sí es verdad que puede llegar a generar un tanto de ansiedad, que es una película que nos cuenta, bueno, pues de una forma muy extremista, lo que ocurriría si ese núcleo se parara y las consecuencias que podría tener para nuestro planeta. Ciencia ficción, en este caso, que yo les he querido traer en modo cine, pero que más allá del modo cine, pues simplemente conjugar cine y realidad, que era de lo que se trataba en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña, visto y no visto, y vamos a irnos a conocer un misterio, que es el misterio de los gigantes de Tula. Y también vamos a hablar de literatura, hoy con el caso de los ovnis, y también vamos a ver fotografías extrañas. Todo ello a vuelta de pausa. Hay que respirar, hay que pensarlo bien, porque cuando nos encontramos en toda la zona de Mesoamérica, hay mucho que ver en Mesoamérica. Teotihuacán, el propio valle o cerro del Tepeyac, donde se encuentra la dama, en este caso, de lo que es el propio cerro, que es la Virgen de Guadalupe. Y aquí tienen ustedes a los gigantes de Tula. Los gigantes de Tula, que son 4 inmensas esculturas, figuras, que a mí me dejan, la verdad es que muy sorprendido. Tienen aproximadamente unos 5 metros de estatura, 4 metros y medio. Y bueno, realmente le dicen los atlantes de Tula. Yo lo estoy viendo aquí en pantalla. Están en el estado de Hidalgo, en México, y es también denominada como Toyantzin-Coltlán. El nombre cuesta trabajo de pronunciar, sobre todo para los que no estamos versados en la lengua del país, que en este caso la lengua que se hablaba antaño allí. Pero sí es verdad que son representaciones del dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que ya saben, es la serpiente emplumada y que representan como la estrella de la mañana. 4 inmensas moles que llevan una especie de pectoral, que miran al frente de una forma serena, de una forma, yo les diría que impresionante,
y que lo que nos muestra no ya aquí es tanto el misterio de cómo los pudieron llevar allí, que en estas últimas semanas hemos hablado, por ejemplo, de construcciones que son muy grandes, de cómo, por ejemplo, en Baalbek pudieron haber llevado megalitos de 1000 toneladas a un determinado lugar. Yo no les hablo de eso hoy. Hoy simplemente son 4 figuras de casi 5 metros, 4 metros y medio de peso, cada una de ellas, monumentales, que es uno de los atractivos que tiene el país. Fíjense, ahí las vemos, un poco con esos pectorales, esos tocados que llevan, que son unas figuras semihumanas. Hay quien dice de ellas que son sobrehumanas, que el propio INAH, el Instituto Nacional de Arqueología de México, pues tiene muy estudiadas y muy investigadas, preservadas, porque evidentemente son patrimonio, y que de alguna forma nos muestra el esplendor de una ciudad que se vio apagada allá hacia el año aproximadamente 1000 de nuestra era, y que nos habla de esa representación extraña. Los atlantes, lo primero que nos llama la atención. Los atlantes de Hidalgo, que también le llaman, que realmente, fíjense, estos atlantes de Tula, estos gigantes de Tula, que se encuentran en la parte superior del templo, que se encuentra en este mismo lugar, y que yo me voy a ahorrar la pronunciación, porque es un nombre que realmente a mí se me escapa, pero que suena como algo así como Tlaxiucalteputl, y que a mí, cuando uno está allí in situ, una persona a la vera empequeñece de cómo son de grandes, le llama la atención, porque le dicen, como les comentaba, que Quetzalcóatl, y era un dios volador, un dios que vino de un determinado lugar. Fíjense que en toda esta zona nos encontramos que hay, en función de la cultura, si fue maya, si fue azteca, ¿verdad? Por una parte tenemos a Kukulcán, por otra parte tenemos a Quetzalcóatl, ¿verdad? Por otra parte tenemos a los Viracocha. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, pues estos fueron unos dioses, porque al fin y al cabo así los entendió su cultura, que llegaron un buen día, que destacaban porque eran de piel blanca. Ya saben que en Mesoamérica pues las personas son de piel más morena, ¿verdad? Ese tono bronceado, ese tono moreno que se tiene, de pelo negro, de una estatura un poquito más bajos a nosotros, que ahora ya somos multiculturales y ya esas diferencias que había antaño con esas otras culturas grandísimas, magníficas, maravillosas, que surgieron en toda la parte de América, pues ya las diferencias se van cortando con esta sociedad global en la que vivimos. Pero por aquella época eran 1,60 m aproximadamente, piel negra, pelo negro, barbilampiño, y sin embargo ven aparecer a unos señores de piel blanca, con barba, algunos con barbas rojizas, pelirrojos, con corazas. Eso mucho antes del descubrimiento de América. Y para ellos, que aquellos eran dioses. Es más, decían de algunos de ellos que venían volando. De ahí que, por ejemplo, el propio von Däniken dijeran las carrozas, que serían las naves, ¿verdad?, en las que esas personas se desplazaban, y que no se diferenciaban salvo por lo que es el color de la piel y que tenían barba y el pelo de los otros seres humanos que habían allí, y que ellos tenían el conocimiento, que ellos les dieron las herramientas para saber construir, para saber tallar, incluso conocimientos de medicina, conocimientos de astronomía, conocimientos de arquitectura, y que un buen día, tal y como llegaron, se fueron. Los Viracochas, por ejemplo, que hay una ruta en el Perú, que es la ruta de los Viracochas, que coge Cajamarca, Sacsayhuamán, y es una línea recta, y en esa línea recta hay una serie de puntos y todos tienen un denominador común,
la monumentalidad de lo que uno se encuentra allí. ¿Cómo es posible esto? Y todos tienen un origen común. Los Aztlán, en un caso con Z, Aztlán, en otro los Atlán, y que sería un pueblo que venía del mar, en una especie de isla, en una especie, llámenlo como quieran. Nos recuerda esto a la Atlántida, porque el nombre está ahí. Yo veo en pantalla ahora esta cara gigante que están viendo ustedes también, ahí, en esa ventana que se ha abierto, y a mí me sobrecoge, porque nuevamente ese pectoral que ven ustedes ahora ahí, en esos cascos, esos tocados que tienen y que son tan increíbles, y que nos recuerda precisamente a todo lo que es la cultura que floreció en este lugar y que rodea a todo lo que es esto, y que se aprecia luego en otras figuras que son de la cultura tolteca, que también es de todo este punto del mundo. Claro, los gigantes de Tula, que dicen de ellos que son el monumento más enigmático que hay en toda la parte de Hidalgo, en toda la provincia de Hidalgo, que yo les garantizo que sería difícil elegir un monumento enigmático, pero casi 1000 años después de su construcción, estos gigantes de Tula, estos atlantes de Tula, siguen despertando pues lo que es la imaginación, lo que es el preguntarnos el por qué. Los historiadores, de hecho, se lo preguntan. La herencia de los mayas, de los teotihuacanos, que, fíjense, Teotihuacán, estamos hablando de algo, con la pirámide de Teotihuacán, con esos monumentos tan amplios que nos encontramos. Por eso les digo que cuando uno llega aquí, a ese templo, es muy difícil poder decir de una provincia en México, con la riqueza cultural que tiene este país, poder quedarse con algún monumento, con algunos de los misterios, puesto que todo tiene su interés. Pero el interés primordial es saber qué representaban esos 4 gigantes de allí. ¿Acaso a 4 dioses o a 4 de esos personajes que llegaron, que ellos consideran dioses y que pudieron haber sido personas de otra cultura, de otra civilización, de otra humanidad más avanzada, que vieron cómo sus días se agotaban en un mundo que se destruyó y que tuvieron que emigrar a otros puntos, y en esos puntos en los que estuvieron enseñando cómo hacer una ciudadela, cómo preservar su lugar, o cómo en un punto como este, en un lugar elevado, rendir culto a esos dioses, a ese dios Quetzalcóatl, que podía volar, que tenía unos rasgos tan particulares, y que nuevamente surgen las preguntas, ese origen mitológico. ¿Quién en su día podía volar? ¿Quién en su día tenía este conocimiento? ¿Y quién en su día tuvo tales proezas? Sinceramente yo lo veo complicado, yo lo veo muy difícil, si no recurrimos, por ejemplo, a que antes que nosotros pues pudo haber otra humanidad, o una cultura más avanzada que sufrió un cataclismo, que se perdió, y que ese conocimiento pues quedó diseminado en aquellos puntos a los que pudieron llegar por haberse salvado precisamente de ese cataclismo. Sea como fuere, ahí lo tienen. Les dejo con esa imagen, esos 4 atlantes de Tula, esos gigantes de Tula. Pasamos la página de este programa nuestro de hoy, y en esta ocasión lo que voy a hablarles es de este libro, del caso de los ovnis, de Morris K. Jessup. Y es importante porque, fíjense, cuando se produce el llamado experimento Filadelfia, habrán visto la película, un experimento que trataba de hacer la invisibilidad a un buque, en este caso a un destructor que iba a ser posteriormente el Eldridge, el USS Eldridge. Bueno, pues aquí nos encontramos que incluso se trató de hacer, que era por lo que antes decía un avión, se trató de hacer un avión, pero por el peso de los equipos,
pues se determinó que casi mejor era que fuera un destructor. Y ese destructor dicen que desapareció. Ojo, era invisibilidad al radar, no invisibilidad a los ojos. Pero bueno, de esto ya se desmitificó y aún así hay quien prefiere creer que el barco realmente se volatilizó y apareció en otro punto. Bueno, pues Jessup desarrolla todo lo que es esa hipótesis, del que luego nos hablaría Charles Bellis en su libro El experimento Filadelfia, y aquí en este librito, que tiene mucha relación con ese llamado experimento Filadelfia, porque la versión inglesa, la versión americana, aparece con muchos apuntes de lo que decía el libro y demás, y incluso dicen que el propio servicio secreto norteamericano se pone en contacto con Jessup para interrogarle sobre el libro. Bueno, pues en esta versión que yo tengo, que es la versión de México, dice: ¿cuáles son los secretos del espacio? ¿Quiénes vigilan la Tierra desde el infinito y cómo proceden? ¿Cuál es la verdad en torno a los platíbolos, bolas de fuego, viajes interestelares, meteoros, barcos y aviones misteriosamente desaparecidos? M.K. Jessup, instructor de astronomía y matemáticas de las universidades de Michigan y Drake, revela en esta obra apasionante el resultado de sus largos años de investigación de astrofísica y documentación irrefutable y copiosa. No me digan que no es sugerente junto con esta portada, que también debe de resultar poco menos que maravillosa. Pues de todo ello iba. ¿Y qué le ocurrió a Morris K. Jessup? Pues que se suicidó. Unos dicen que se suicidó, otros dicen que lo suicidaron, es decir, lo asesinaron. Él apareció en el interior de su vehículo con una goma que iba al interior y muerto por asfixia de la combustión, es decir, por inhalar los gases de su propio vehículo. Dicen que lo quitaron del medio por las ideas que desarrollaba dentro de este libro, que era el caso de los ovnis. Dicen que posteriormente esa tecnología se aprovechó para los aviones hacerlos invisibles al radar. El F-117 Steel, el B-52 Aurora, es decir, aviones. Realmente el experimento Filadelfia hoy cabalga entre la leyenda y la realidad, entre un experimento que realmente se hizo de invisibilidad al radar, que es diferente a invisibilidad real, y que hoy día pues es parte también de la ciencia ficción y parte también, ¿por qué no?, de esas experiencias secretas que se realizaron a nivel militar, y que este libro, el caso de los ovnis, tiene una relación directa, donde hablaremos de ello en futuros programas. Surge la figura de un señor llamado Carlos Allende o Carl Allen, los dos alias, y que hoy día, bueno, pues está muy de moda nuevamente el tema del experimento Filadelfia. Dejamos a ir el experimento Filadelfia, dejamos nuestro libro de hoy, este caso de los ovnis de Morris K. Jessup, y nos vamos a nuestras fotografías extrañas, a nuestras fotografías del misterio, empezando precisamente por esta que tienen en pantalla y que dirán: bueno, ¿y aquí qué es lo que hay que ver? Bueno, pues van a ver que en el centro de la pantalla hay como una figura un tanto difusa, un tanto borrosa. Esto está realizado en la iglesia de Sefton en 1999. Se hace una fotografía a ese centro de la imagen donde nos garantizan que no había nada, es decir, allí en principio no había nada ni nadie. Se hace esa fotografía y lo que aparece cuando se revela pues es este señor ahí en medio. Esto está en Liverpool y claramente hay un hombre con un uniforme negro como un sacerdote que está ahí fotografiado y que evidentemente nadie recuerda de su presencia. Nos vemos unos instantes y pasamos a la siguiente imagen, que es del año 1924. Tienen ahí dos grandes flechas que cuando se hace esa fotografía, pues lo que surgen son dos caras muy difusas,
tengan en cuenta, en año 1924. No es la tecnología que hoy tenemos a nivel fotográfico. Y ahí son dos fantasmas de dos hombres que estaban a bordo de un barco, el SS Watertown, y que fueron enterrados en el mar. Bueno, pues esa imagen fue tomada en el SS Watertown y muestra los rostros de los dos tripulantes. Se identifican a James Carney y Michael Meehan en el agua, como si estuvieran mirando desde el agua a la cubierta de ese mismo barco. Otros miembros de la tripulación vieron esos mismos rostros en el agua y inicialmente, bueno, pues solamente uno es el que hace la fotografía. 5 de las 6 fotos que se hacen desde la cubierta no tienen, bueno, no registran nada, excepto la sexta en la que aparecen los rostros de esos dos hombres. Una última imagen que vamos a ver a continuación y que es un fantasma en una granja. Esto es del año 2008. La imagen en este caso es y está tomada en Tewin Bar, que es una fotografía también muy famosa. La realiza Neil Sandwich y toma una foto de la granja en la que se casaban unos amigos. Cuando subió la foto, la descargó a su ordenador a través de Photoshop para ajustar la exposición, se dio cuenta que había una figura blanca ahí en el lado derecho que aparecía en un ladito, en una edificación un poco más baja, que parecía asomarse a la puerta, que bueno, era una figura blanca, es una silueta como luminosa, que se puede ver ahí casi cortada a la mitad por lo que es la esquina precisamente de esa casa. Y al parecer, bueno, pues los limpiadores de la casa de campo han afirmado haber visto en algunas ocasiones al fantasma de un joven que viste con ropa blanca. ¿Es este el fantasma? Pues posiblemente sea, por lo menos por lo que nos dicen, por lo que nos hablan, por lo que hemos estado analizando todo lo que son esas fotografías y hemos estado analizando todo lo que es precisamente este misterio. Pudiera ser el fantasma de un antiguo morador, de un antiguo poblador precisamente de este lugar, y que fue fotografiado en el año 2008. Hasta aquí esta sección y hasta aquí este programa. Fíjense, hemos estado en la casa del alemán, una casa en la que particularmente he tenido la oportunidad de investigar mucho. Hemos estado también en otro lugar como es Hidalgo, la provincia de Hidalgo en México, visitando a los gigantes de Tula o a los atlantes de Tula, que es mucho más evocador. Hemos hablado de una película, El Núcleo, está de moda por aquellas informaciones que hablaban de que el núcleo de la Tierra se está parando. Hemos analizado un libro interesantísimo como El caso de los ovnis de Morris K. Jessup, muy interesante sin duda alguna. Y finalmente hemos visto 3 fotografías que hicieron historia, 3 fotografías extrañas. ¿Que tiene usted fotografías en casa y que quiere compartirlas, que quiere que se las analicemos, que luego la hagamos pública o no? Eso ya está en que nos dé autorización o no, de forma gratuita, totalmente gratuita. Tiene un correo electrónico, andaluciaparanormal.7 con número, andaluciaparanormal.7tv, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Ahí nos envía sus casos, sus historias, sus fotografías, sus vídeos, lo que le haya ocurrido. Y nosotros lo investigamos, nosotros lo analizamos, totalmente gratuito, se lo subrayo, y más en unos tiempos que el dinero hay que cuidarlo, pues nosotros se lo hacemos gratuitamente y se nos da permiso, de una forma anónima, también hablamos de ello aquí. Que esas fotografías históricas que estamos viendo en este programa, el día de mañana sean las fotografías de nuestros telespectadores, que les recuerdo que nos ven a través de todas las televisiones de 7 Televisión, que nos ven en toda Andalucía, pero también me consta que nos ven en otros muchos puntos de España a través de su TDT, a través de su televisión, que somos muchos espectadores, que la verdad es que he de agradecerle que un programa
en el que les garantizo que hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, que un programa como este haya logrado hacerse un hueco en un horario como este, en el que sé que hay también otros programas de misterio a nivel nacional y que evidentemente nosotros somos una cáscara de nuez a la vera de un transatlántico, pero que sí es verdad que nos elijan y que estén un ratito con nosotros, que luego se pueden pasar al otro, y que nos acompañen y que también disfruten de otro punto de vista, otra forma de hacer el misterio, tan digno como puede ser otro cualquiera. Hasta aquí el programa de hoy. Yo les espero la próxima semana, tan solo 7 días. Entre tanto, nos pueden ver a través de la página web, a través del portal que tiene esta casa, 7 Televisión, en la sección de Andalucía Paranormal, donde el último programa siempre lo van a tener en abierto y el resto pues todo a través de una suscripción que tiene esta casa y que es a un precio pues casi irrisorio. Y puede disfrutar de todos los contenidos que tiene esta cadena. Igualmente nos pueden ver en la redifusión o en el programa, en este caso en abierto, todos los domingos en este mismo horario aquí en su casa. Casa en la que le invito a que se queden a seguir disfrutando de los programas que son muy buenos que tienen y que sin duda alguna también les van a resultar enriquecedores. Yo me despido, hasta la próxima semana, sean tremendamente felices. Gracias.